Muy buenas tardes, amigas y amigos, una vez más con ustedes, agradeciendo a Dios su misericordia y su clemencia para conmigo. Aquí estamos después de un viaje largo, que voy a hablar de eso más tarde, pero hoy vamos a iniciar como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar lectura a lo que la Iglesia nos propone para este domingo, ya domingo que esperamos la venida del Señor. La primera lectura es la lectura del segundo libro de Samuel, el capítulo 7, versículos siguientes y versículo 8, 12 también. Dice lo que la Iglesia nos propone. Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey: ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino una palabra del Señor a Natán: ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: ¿tú me vas a construir una casa para morada mía? Yo tomé de pastizal, de andar tras el rebaño, para que fuera jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti, y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que reine en él sin que lo inquieten, ni te hagan más daño los malvados como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Eso es palabra del Señor. El salmo que nos presenta es el Salmo 88, versículos 2, 3, 4, 5, parte 27 y 28. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi pueblo, jurando a David, mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. La mantendré eternamente mi favor, y mi alianza a él será estable. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. La segunda lectura es la lectura del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, versículos 25 y 27. Hermanos, dice San Pablo a los Romanos, al que pueda consolidarse según mi evangelio y el mensaje de Jesucristo que pronunció, conforme a la revelación del misterio, manteniendo en secreto durante siglos eternos y manifestando ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según disposición de Dios eterno, para que todas la gente llegaran
a la obediencia de la fe, a Dios único, sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, y te alabamos, Señor. Y el Evangelio que nos propone la iglesia de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Dice que cuenta San Lucas, que en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado David, de la casa, un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo de Jesús, Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Eso es la palabra de Dios, y te alabamos a ti, Señor. Indudablemente que el Evangelio de mañana 24, es el Evangelio del nacimiento de Jesús. Y como podemos ver, en ese Evangelio narra San Lucas con mucha simpleza, con mucha claridad, lo que sucedió a María, una madre escogida por todos los siglos para ser la madre del Señor. Recordamos que Dios el Dios nuestro es compuesto por 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Catecismo nos enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Son 3 dioses? No, es un solo Dios en 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo se encarna en María, y por eso el Hijo que va a nacer de María es santo y será llamado Hijo de Dios, el Hijo de Dios, del Altísimo. Y el Espíritu Santo se encarna en la Virgen María, escogida para ser la madre de Jesús, madre de Dios. ¿Por qué decimos que Jesús, que es María, es la madre de Dios? Porque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero es al mismo tiempo parte del Trino Dios uno. Así que María le habla y le dice: pero óigame, cuando el ángel le dice que va a ser madre, él ya dice: venga acá, ¿cómo voy a ser madre yo si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dice que el Espíritu Santo le va a cubrir con su sombra. Algo misterioso, algo de fe. Usted me dirá: eso es increíble, para Dios nada imposible.
Para Dios nada es imposible. Y entonces ese Dios creador que ha hecho todo el mundo, que ha hecho todo eso que conocemos por la galaxia, ha dado todo ese Dios Espíritu Santo, ese Dios Padre, ese Dios Hijo y ese Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en tres personas, manda a su Hijo a nacer de una madre virgen, una madre que no ha tenido relaciones y nunca tuvo relaciones porque era virgen antes del parto y después del parto. Ah, pero ¿cómo es posible? Para Dios nada es imposible. Él escogió a esa muchacha para que sea su madre, para que forme una familia con un descendiente de David, José. Y quería hacer una familia para darnos ejemplo de maternidad, para darnos ejemplo de bondad, de misericordia de Dios sobre nosotros. Y ese hijo nace. ¿Cuándo nace? Bueno, los cristianos hemos decidido celebrar la fiesta el 24. Fue el 24 que nació Jesús. Mire, realmente 24 de diciembre no lo sabemos. Realmente no hay una fecha, no se logró un documento que dijera nació el 24 de diciembre. Eso fue una decisión de la iglesia, con la autoridad que tiene la iglesia. En aquel entonces se reunieron los teólogos, los sabios, investigaron, estudiaron y dijeron, vamos a escoger el 24 de diciembre para que el niño nazca en la noche y celebremos el 25 la llegada del Señor. Hemos estado esperando todos estos días de Adviento la venida del Señor y ya llegamos al 24 en la noche, nace nuestro Redentor. Viene a redimirnos del pecado original que cometieron nuestros padres según la tradición en la Biblia, la tradición que mantuvieron Israel. Lo mantuvieron los israelitas porque Dios escogió a ese pueblo como su pueblo, el pueblo de Dios, donde estaba el arca que representaba a Dios vivo allí, que estaba la presencia física a través del arca de Dios nuestro Señor. Y como nosotros vemos, Dios estaba en una tienda en el Antiguo Testamento y manda a David a crear una casa, donde David va a estar creando una casa, porque él decía, yo vivo en una casa de roble, y el arca de Dios, que nos representa a Dios, está en una tienda. Entonces Dios mandó hacer para él, porque David como rey creó entonces una casa. Así, Jesús nace de esa tradición del pecado original de Adán, de Eva. Jesús viene a redimirnos de ese pecado. Es un misterio. Tenemos que admitir que eso es un misterio de fe. Eso no es una cuestión matemática, 2 más 2, 4, que usted lo puede sumar, no. Eso es de fe. Creemos porque Dios nos lo reveló. Y creemos que Dios lo reveló por los hechos que existieron, por los hechos que Jesús demostró que era el Hijo de Dios. Que Jesús demostró, como lo dice San Juan, que era Dios vivo, encarnado. Y entonces, en ese sentido, celebramos esa fiesta grande. La Nochebuena no es buena por la cena que vamos a comer, los alimentos que vamos a tomar. No, es bueno recordar a la familia que la noche es buena porque nace Jesús. Esa noche es buena porque el Hijo de Dios se encarnó en la Virgen María y María
santísima, purísima, va a parir ese hijo que será hijo de Dios, llamado hijo de Dios, hijo del Altísimo. Lo que van a hacer es santo, como dice el ángel. Y entonces María va a parir un hijo, y ese hijo es Jesús. Y celebramos la noche buena, porque es buena, porque nace el Señor. Claro, esa noche celebramos el cumpleaños de Jesús. Algunas iglesias, como tenemos de todo, y la Biblia la interpreta cada uno como le da la gana, por eso tenemos más de 2000 iglesias cristianas, entre comillas, seguidoras de Cristo, de una u otra forma, que han interpretado la Biblia como le ha dado la gana, como sus pastores han creído, antes de Lutero, antes de esos que interpretaron y crearon la iglesia protestante. Antes de ellos ya habían otros que interpretaron la Biblia de una u otra forma. Pero había un mandato de Dios, de Jesús. ¿Y cuál es el mandato? Voy a crear mi iglesia sobre esa piedra que se llama Pedro. Y voy a construirla. Y lo que atare en el cielo, lo que atare en la tierra, será atado en el cielo. Y lo que desatara será desatado en el cielo, según dice el Testamento, el Evangelio. Y entonces Pedro apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Pedro es el jefe de la iglesia. Y iban a consultar a Pedro. La tradición cristiana lo reafirma la Biblia y la tradición. Y Pedro fue el centro como pastor de la iglesia. Porque, óyame, no hay ninguna sociedad que se crea sin un jefe. Y Jesucristo se va, muere, lo asesinan, y entonces Jesús crea una iglesia. Crearé mi iglesia sobre Pedro, sobre la roca de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Y por eso la Iglesia Católica tiene más de 2000 años. Han habido divisiones, subdivisiones, interpretaciones de la Biblia, Lutero, Zuglio, en fin, todos los que han interpretado a su modo, como le da la gana, la Biblia. Pero la iglesia creada por Jesús, que necesitaba un jefe porque toda sociedad humana, y la iglesia es una sociedad humana, de hombres, formados con la orientación del Espíritu de Dios, esa iglesia que se mantiene firme a través de ¿qué? De más de 2000 años. El que no conoce la historia de la iglesia anda perdido. Y muchas de estas iglesias pequeñas seguidoras de Jesús, que predican a Jesús como ellos lo entienden, claro está, interpretan la Biblia como quieren, como les interesa. Y por eso tenemos más de 2000 iglesias cristianas en el mundo, porque interpretan la Biblia como quieren. Entonces, crean una iglesia, una reunión, pero el magisterio, la enseñanza de la iglesia que Cristo fundó, decidió el 24 en la noche de diciembre, vamos a celebrar el nacimiento del Hijo Jesús. El Hijo Jesús, así el ángel quiso que le pusieran el nombre. Se llamará Jesús. Y ese 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. Vamos a hacer un receso y vamos a continuar hablando sobre esta fecha tan importante para nosotros, los que seguimos a Jesús de una forma o de otra, pero seguidores de nuestro Creador a través
de Jesús, el Hijo de Dios. Dentro de unos segundos vamos a volver con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Bien, seguimos hablando de Jesús, nuestro Redentor. Decíamos que la iglesia católica, la que fundó Jesús, la universal, la iglesia universal, eso se llama católico, ser católico es universal, crea Jesús una iglesia. Y esa iglesia que crea Jesús es una iglesia que le da una jefatura, porque como decía, no hay ninguna sociedad humana de hombres que no tenga un jefe que pueda guiar e interpretar. Y entonces Jesús escogió a Pedro para ser el jefe. El jefe de esa iglesia, tú eres Pedro, le decía, y sobre estas piedras, Pedro, que significa Pedro, porque él cambió el nombre, como siempre ha sucedido en los hechos bíblicos. Para cosas importantes se les cambian los nombres y le dan el nombre de piedra a Pedro. Piedra, tú eres Pedro. Y sobre esa iglesia, sobre esa piedra, edificaré mi iglesia. Y la iglesia católica ha mantenido con sus errores de hombres, porque han habido muchos errores en la iglesia católica. Sin embargo, la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Y a pesar de todos los errores, todo lo que hemos tenido a través de los siglos de más de 20 años, de errores humanos, de sacerdotes, de obispos, de papas, la iglesia se ha mantenido. Y la iglesia decidió celebrar el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, el 25, el día de Navidad, el día que nace Jesús. Y esta Nochebuena la celebramos, Nochebuena, nace Jesús. No es por lo que tú te vas a comer, es que es buena, no, es buena porque nace el Señor, nace nuestro Redentor. Y por eso es la Nochebuena, la noche más importante que ha tenido el mundo, el nacimiento del Hijo de Dios, que nos lo reveló Jesús, el Espíritu Santo. Y por eso uno se pregunta, ¿cómo San Juan a los tantos años escribió ese evangelio, revelando que Jesús era Dios? ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Y Jesús le decía que cuando mande el Paráclito, el defensor, le va a recordar todo lo que él había dicho. Y por eso Pedro escribe unas cartas, un hombre analfabeto prácticamente, digámoslo así, un pescador, un obrero, un trabajador, que lo que hacía era pescar. Un pescador escribe. ¿Quién lo inspira? El Espíritu de Dios. Le mandaré al Paráclito para que recuerde, va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y ahí entonces tenemos los 4 evangelios, tenemos las cartas de San Pablo, las cartas de Juan, tenemos el Apocalipsis, tenemos todos esos libros que componen el Nuevo Testamento. ¿Quién lo inspiró? Lo inspiró el Espíritu de Dios. Entonces, celebremos con alegría esa fiesta, la fiesta de la Nochebuena, buena porque nace Jesús. Y siempre les recuerdo una forma que aprendí en Alemania, cuando tuve oportunidad en el año 64 de pasar la Navidad en Alemania, en una casa cristiana católica, un matrimonio católico, que la fundación que me dio una beca para ir a estudiar en Alemania, sindicalismo y movimiento social, que fue la Konrad Adenauer, esa fundación Konrad Adenauer que honra a
uno de los grandes hombres de Alemania, Konrad Adenauer, me dio una beca con otros 5 compañeros latinoamericanos. Había un mexicano, había un peruano, un ecuatoriano, un brasileño y un dominicano. Fuimos privilegiados de ser los primeros becados de la Fundación Konrad Adenauer Alemania. Y íbamos a estar por lo menos un año en Alemania. Los primeros 4 meses lo pasé estudiando alemán en un Goethe-Institut. Y ahora no hablo alemán, pero yo hablaba alemán. Y entonces, en la Nochebuena la pasamos en Bonn, en una familia. Bonn era la capital sustituta, porque la capital Berlín estaba sometida por los comunistas. Una parte, por supuesto, la ciudad estaba sometida en 4. Y la ciudad política en ese entonces era Bonn, la capital política de lo que era la parte de los aliados menos Rusia. Rusia se quedó con la parte del este de Alemania, y dentro de la parte del este de Alemania estaba la capital, en ese entonces Berlín, y Berlín dividido en 4, pero la capital política de las otras potencias, que eran Estados Unidos, Francia y Inglaterra, tenía como la capital política Bonn. Muy bien. Entonces yo estuve en Bonn, allí estuve la Nochebuena. ¿Cómo celebró esa familia cristiana católica la Nochebuena? Bueno, primeramente se sentaron, antes de sentarse, estaban sentados en la mesa, bajan de la mesa y van al árbol de Navidad. En el árbol de Navidad hay un nacimiento, allí van a ese nacimiento, el padre de familia lee el nacimiento que yo acabo de leer, el nacimiento de Jesús según San Lucas, y el padre hace un comentario, y los hijos, si quieren comentar, comentan también sobre el nacimiento de Jesús. Cantan villancicos, cantan canciones al niño Jesús, que van a hacer esa noche, y entonces van a la cena. Y hay un intercambio de regalos. El padre le regala a la madre al padre, los hijos, habían 3 hijos, y entonces allí intercambio de regalos. Después de ese intercambio de regalos viene la cena. Entonces se cena en familia, recordando el nacimiento del niño Dios. Y entonces así se celebra. Y ya a las 12 de la noche se va a la misa del gallo. ¿Por qué le llaman la misa del gallo? Porque se dice en la tradición cristiana que el primer animal que cantó la alegría del nacimiento de Jesús fue un gallo. Y por eso en Europa las iglesias católicas arriba, en la cruz arriba, tienen un gallo, para distinguir que es la iglesia católica de otra iglesia que no es católica. Hay una iglesia en Alemania, están los luteranos y todas clases de iglesias, como en el mundo hay cantidades de iglesias. Ya decía que hay más de 2000 iglesias cristianas, pero la iglesia católica celebra a medianoche, y la iglesia anglicana también lo celebra, y otras iglesias, el nacimiento de Jesús. Y se va a la misa del gallo, a la misa de medianoche. Ya hoy en República Dominicana, por las situaciones que tenemos, ya no hay misa del gallo de medianoche, sino que ya la misa, la iglesia la hacen a las 7, a las 6. ¿Para qué? Para que la gente pueda volver temprano a su casa, porque la situación desde hace tiempo ya no hay seguridad para andar tarde en la noche, y entonces en ese sentido la misa se celebra ya temprano. Y esa es la misa donde se celebra el nacimiento de Jesús. Entonces, así celebramos en Alemania, en la iglesia católica. Y yo, desde que vine de Alemania, en el año 64 que vine a Alemania, pues yo me fui a Alemania en septiembre, comencé mis estudios de alemán en septiembre del 63, y en el 63 pasé esa Navidad en Alemania, la única que pasé fuera de mi familia, y cuando regresé de Alemania
siempre celebramos esa tradición en mi familia, como lo aprendí en Alemania. Alabar al Señor por su nacimiento. Ahora no discutimos si fue en septiembre, octubre, noviembre cuando nació Jesús. Nadie lo sabe. La iglesia dijo, celebremos en diciembre, porque la iglesia tenía potestad y por eso el mundo cristiano, a excepción de algunas iglesias extremistas cristianas, no celebra el 24. Celebremos el 25, el 24 en la noche, la cena Nochebuena, y el 25 celebramos con orgullo el nacimiento del Señor, el nacimiento de Jesús, nuestro Redentor, nuestro Libertador, el 25 de diciembre. Y nosotros cantamos siempre los villancicos del 25 de diciembre. 25 de diciembre, fum, 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 ha nacido la noche que nació Jesús. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Bien, amigas y amigos, aquí estamos una vez más, agradeciendo que no se nos vaya, que esté con nosotros todavía en este programa dedicado al mundo de los trabajos, al mundo de los trabajadores. Quienes habla, como ustedes saben, Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clase Itacás, y que hacemos este programa todos los sábados de 12 a 1. Es un programa grabado y quiero informarles de algo importante que acabo de llegar ahora, anoche, la noche del jueves en la noche. Acabo de llegar de Holanda en una actividad primeramente que pasé por Bélgica, donde tenemos el local, la oficina de la Confederación Sindical Internacional. Esta Confederación Sindical Internacional, a la cual la CAS está afiliada, y también las otras centrales de República Dominicana está afiliada, las tres centrales, y allí celebramos un consejo, 33 consejo de la Confederación Sindical Internacional en Bruselas, Bélgica, que es donde están las oficinas de la Confederación Sindical Internacional. Como muchos de ustedes conocen, esa Confederación Internacional la formamos dos centrales sindicales importantes, una grande y otra más pequeña. La CIOLS, la Confederación Sindical, la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, y la Confederación Mundial del Trabajo. La Confederación Mundial del Trabajo era la confederación de inspiración cristiana que fue creada en el año 1920 en La Haya, que se llamó Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos. Esta Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, inspirada en los valores y en los principios del humanismo cristiano, esta gran central, Confederación Mundial, la CAS, estaba afiliada a ello, era parte de ello. Y entonces, en un congreso que se dio en Austria, nos juntamos esas dos confederaciones y formamos la Confederación de Sindicato Internacional, que se llama CIS, la Confederación Internacional de Sindicatos, o Confederación Sindicatos Internacionales, CSI, mejor CSI, Confederación Sindical Internacional. Esa CSI tiene su oficina en Bruselas, Bélgica. Pues bien, yo partí el domingo pasado, no este domingo, el antepasado, para participar en ese Consejo Internacional de la Confederación Sindical Internacional. Estuvimos 3 días de trabajo, martes, miércoles y jueves. Esos 3 días de trabajo revisamos parte de los estatutos, programa de trabajo, lo que va a hacer para el año 2024, el 2024, correcto, lo que vamos a hacer, vimos todas las actividades, allí estuvo presente la mayoría de nuestros afiliados y tuvimos un gran congreso productivo. Mantuvimos nuestra posición con respecto a lo de Palestina, mantener el país de Palestina, mantener el país de Israel, rechazar todas estas guerras como actualmente existen, lamentable, ¿no? Rechazar la violencia, el extremismo que produjo toda esta situación, lo produce Hamas, una institución extremista,
Y nosotros también condenamos la acción de Israel, porque Israel tenía que defenderse, pero a ese extremo de miles de muertos, nosotros lamentamos esta situación y la Confederación Sindical Internacional, que nos orienta a nivel del mundo, también emitió un documento de rechazo a esta guerra, como también el rechazo a la guerra de Rusia, todos conocemos. También rechazamos esa guerra, la invasión de Rusia también la rechazamos, igualmente que rechazamos todos estos actos de violencia. El mundo está en una situación difícil, se habla de una tercera guerra mundial, ojalá que esto nunca suceda, porque se teme que se puedan usar las bombas atómicas que tienen muchos países, ya hoy está proliferada las bombas atómicas, y entonces uno no sabe qué puede suceder en el mundo. Es posible que el mundo lo destruyamos nosotros mismos, los seres humanos. Si seguimos en esta situación de armamentista, que no hay forma de pararlo por los negocios de las armas, la riqueza que da vender las armas, en fin, una situación desesperante. Y regresé, después de terminar mi consejo, me fui donde mi hija Gabriela, que vive allá en Holanda, en una ciudad pequeña al lado de la ciudad grande de Ámsterdam, en una ciudad pequeña que vive mi hija con sus dos hijos, su madre. Y allí entonces tuve unos 5 días. Ya el día 14 tuve que salir en la tarde para Holanda. Cogí un tren, me quedé en el aeropuerto de Holanda, allí me recogió, el aeropuerto se llama Schiphol, en Ámsterdam, y allí mi hija me recogió. Y entonces estuve con mi hija esos días. Son días de mucha alegría, de mucha satisfacción. Me sentí como un rey. Fui a ver varias cosas importantes. Me hicieron regalos, en fin. Me sentí bien, extremadamente bien. Y a que agradezco a mi hija Gabriela, a su madre, las atenciones, a mis nietos, todas las atenciones que recibí allá en Holanda. Pasé 5 días en Holanda. Debía de haber venido el día miércoles, el día martes en la noche. Lamentablemente no pude llegar el día martes en la noche porque el avión en que venía de Holanda a Madrid, ese avión se dañó porque al aterrizar de Madrid a Holanda, a Ámsterdam, una ave entró a uno de los motores y lo dañó. Entonces, cuando íbamos a salir, que ya estábamos en el avión, nos informan que tenemos que retirarnos porque sucedió ese hecho y había que reparar la turbina de ese avión, una de las turbinas. Un avión de 303 pasajeros, un avión grandotote, con 2 turbinas, una turbina dañada por una ave que la dañó. Bueno, ahí tuvimos, en esa situación, tuvimos en el aeropuerto hasta las 11:30 de la noche. No pudimos salir y de ahí, recogidos de nuevo, nos fuimos ya el otro día, nos levantamos el jueves temprano, había hecho reservación, entonces nos hicieron reservación. La reservación que nos hicieron fue de Hamburgo, de Ámsterdam a Zurich, que es Suiza, y de Suiza a Madrid, y de Madrid a Santo Domingo. Pues bien, en el viaje de Hamburgo, de Ámsterdam, tengo a Hamburgo en la cabeza, hasta Hamburgo, Alemania, Ámsterdam a Zurich, Suiza, perfectamente bien, sin problema. A las 3 de la mañana nos levantamos y mi hija me llevó al aeropuerto, muy bien. Pero en el viaje ya de Zurich a Madrid, se enfermó una persona en el avión y tuvimos que hacer un aterrizaje en una ciudad francesa que se llama Toulouse. Y allí en Toulouse tuvimos que aterrizar, bajamos a la persona que estaba enferma, se quedó, fueron de ambulancia, se lo llevaron y llegamos entonces un poco retrasado a Madrid por esa parada técnica para desmontar al enfermo. Finalmente llegamos a Madrid y Madrid huyendo, caminando 15
minutos rápido fuimos a donde ya estaban entrando al avión para Santo Domingo. Finalmente en el avión, uno siempre pasa, con frecuencia pasa los sustos. Ese avión tembló la tierra allá arriba como 4 veces y pensaba que el avión se iba a partir en dos. Gracias a Dios llegué ya y salí del aeropuerto. Llegué anoche a casa a las 10 y tanto de la noche, dando gracias a Dios nuestro Señor por su clemencia, por su misericordia, que me permitió compartir 5 días con mi hija, 5 días en Ámsterdam con mi hija y 3 días en Bruselas en el Consejo Sindical Internacional. Yo soy parte de la directiva de la Confederación Sindical Internacional y cada año se hacen 2 consejos. Ya cuadramos el primer consejo, que será en junio en Bruselas, en junio, con motivo de la OIT, será el Consejo Internacional del año que viene, y el otro año, el otro consejo, todavía no hay fecha, ni lo más probable que sea también en diciembre. Veremos dónde se va a celebrar. Así es que estoy aquí de nuevo dándole gracias a Dios, su clemencia, su misericordia para conmigo, que me ha permitido estar aquí con ustedes de nuevo en nuestro país. Y continuamos dentro de un segundo. Por favor, quédese con nosotros. Bien, bueno, en estos días nosotros damos muchas gracias a Dios. Recomendamos siempre para Nochebuena que si usted está manejando no beba, sea comedido, sea prudente, no haga disparate para que podamos ver el año nuevo, para que no estemos internados en un hospital o muertos, sino que tratemos de mantener la prudencia para ser posible. Nosotros queremos, me queda todavía un programa más en este año. El próximo sábado voy a estar en el programa también, pero ahora quiero agradecer a Dios nuestro Señor esas posibilidades que me ha dado de estar con ustedes después de esos días que pasé en Ámsterdam y que pasé también allá en Bruselas, Bélgica. Llegué, como le decíamos, el jueves, el miércoles en la noche. El jueves me fui a Santiago. Podemos pasar la vista. Fuimos a juramentar a Santiago, a un sindicato que se afilió a la Confederación. No los creó la Confederación, sino que se afilió a la Confederación, y nosotros no rechazamos a ningún trabajador que quiera, y estoy dando la juramentación a 7 Corazán. En Corazán los trabajadores decidieron formar un sindicato por la situación dada y decidieron que lo afiliara a la Confederación. Y ahí estuvimos. Esta mañana salimos el compañero Expedito Villa para Santiago, y regresamos ya esta tarde de la actividad de la juramentación de 75 delegados del sindicato, y ahí estoy juramentando a esos compañeros delegados, 75 delegados del sindicato, y nos sentimos muy orgullosos de que ese sindicato se afiliara a la CAS. Repito, no lo formó la CAS, pero sí, cuando nos pidieron la afiliación, decidimos afiliarlo a nuestra organización. Y entonces ese 7 Corazán, estoy ahí en la juramentación, como ustedes pueden ver, de esos 75 delegados que tomé la juramentación, dando gracias a Dios por esa actividad, después que el compañero Brito, secretario general del sindicato, hizo una buena intervención. Bueno, en estos días de Navidad se han celebrado varias actividades importantes, fiesta, la UNE celebró también su fiesta, la UNE, y otros movimientos. Queremos recordarles que el Banco de los Dominicanos es el Banco de Reserva, no lo olviden. El Banco de Reservas es el banco más importante de República Dominicana, el Banco de Reservas. También quiero recordarle Amor y Paz, una ARS que está siempre a su servicio, dispuesta a servir, a brindarle los mejores servicios como ARS, Amor y Paz. Así es que nosotros, como podemos ver, la juramentación, ahí está ahí al lado del compañero Brito, que es el secretario general, y fue una buena actividad. Y regresamos de Santiago llenos de alegría, de satisfacción, lloviendo mucho en el camino de aquí para allá, de allá para acá, pero gracias a Dios estamos aquí. No se olviden
que ya estamos en la CAS, en la Confederación Autónoma Sindical Casita CAS, estamos de vacaciones. Yo no estoy de vacaciones, yo estoy en la oficina. Mañana estuve el viernes normal y voy a continuar haciendo mis actividades en estos días. Más lento porque estos días no hay muchas actividades, pero siempre estoy a su disposición para servir. Mi misión es servir a los trabajadores en estos 62 años que tenemos ya en enero. Vamos a cumplir la Confederación Autónoma Sindical Casita CAS, 62 años de existencia, brindando servicio a los trabajadores para buscando la justicia social en nuestro país. Esperamos que todos puedan tener una hermosa bendiciones en estas Navidades del Señor. Muchas felicidades junto con la familia. Celebremos todos con alegría el nacimiento de nuestro Redentor Jesús. Hagamos esa gran alegría de la noche buena, la noche que nace Jesús, y por eso llamamos la noche buena, la noche más hermosa, el nacimiento del Hijo de Dios. Bendiciones para toda la familia dominicana, bendiciones para nuestro presidente, bendiciones para todos y todas los dominicanos y los que habitan en nuestro país, que vienen como inmigrantes a dar su fuerza de trabajo. A todos ellos, bendiciones en estas Navidades. Que el Señor nos acompañe, que haya verdadera paz, armonía, y que haya en los partidos políticos una parálisis de la acción para que los dominicanos podamos disfrutar con la familia sin la actividad permanente de los partidos políticos, y lo dejamos para el año que viene. Los partidos políticos continúen sus actividades proselitistas para votar, para ganarse los votos. Nosotros le decimos que el Señor les bendiga a todos en estas Navidades. Bendiciones para el pueblo dominicano, bendiciones para el mundo, bendiciones para los inmigrantes, bendiciones y paz y armonía. Amor, que es lo que Jesús nos viene a traer. Que el amor de Dios, el amor que Jesús nos trae, sea de grandes bendiciones para nuestras familias, para nuestros amigos y para todo el pueblo dominicano. Así es que le deseamos lo mejor para todos en esta Navidad del Señor. Recordamos, Nochebuena es buena porque nace Jesús para brindarnos su paz, la paz de Cristo que llena los corazones. Será hasta nuestro próximo programa, el último programa, el sábado próximo. Que Dios nos siga bendiciendo, bendiciendo a nuestro presidente, bendiciendo a nuestros gobernantes, bendiciendo a todos los dominicanos y dominicanas y a todos los inmigrantes que hacen un trabajo por este país. Bendiciones para todos en esta Navidad del Señor. Así sea.